Yo creo que ellas se lo pasan bien. ¿Y cómo lo sabes? ¿Qué quieres decir? Lo sé. Porque ellas... Sí, porque ellas... ¿Cómo sabes si realmente... ¿Quieres decir que tal vez simulan el orgasmo? es posible? No digas tonterías. ¿Por qué? La mayoría de las mujeres lo han simulado en un momento u otro. Pues conmigo no lo han simulado. ¿Y tú cómo lo sabes? Porque lo sé. Oh, claro, claro, lo olvidaba. Eres hombre. ¿Y eso qué quiere decir? Nada, solo que los hombres están seguros de que nunca les ha pasado a ellos, aunque algunas mujeres lo hayan simulado en algún momento. ¿No crees que notaría la diferencia? No. Tonterías. ¿Te encuentras bien? Oh, Dios. Dios. Ahí, ahí, justo ahí. Oh, 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 Dios. Oh, sí, 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 ya, ya, oh, ya, sí, 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 oh, Dios. Oh. Tomaré lo mismo que ella. Es una secuencia clásica, el orgasmo fingido más parodiado y quizá recordado de la historia del cine. Meg Ryan se convertía en la reina de la comedia romántica tras su participación en esta película dirigida por Rob Reiner cuando Harry encontró a Sally. El orgasmo es el clímax del placer sexual, una experiencia quizá demasiado fugaz, de unos segundos, aunque tremendamente placentera y beneficiosa para nuestra salud. Es capaz de bloquear el dolor de forma natural, mejora nuestro humor, nos ayuda a reducir el estrés. ¿Por qué fingirlo? ¿Qué tipo de problemas pueden surgir en la fase orgásmica? ¿Existen diferentes tipos de orgasmos? Son algunas de las preguntas que vamos a trasladar a la psicóloga y sexóloga Marian Ponte. Marian, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Encantada de volver a escucharos. Es un placer siempre. El orgasmo, nunca mejor dicho, y hablando de placeres, es más que una cuestión física. Quizá deberíamos partir de esta reflexión. Cuenta con muchos componentes psicológicos y emocionales, ¿verdad? Así es, y esto ha estado muy interesante como habéis empezado, porque realmente todavía hoy hay personas que siguen fingiendo el orgasmo. Y realmente sí es una cuestión también de qué educación tenemos, de cómo hemos entrenado pues también nuestra musculatura pélvica, de qué manera nosotros vivenciamos y cómo nos conocemos de nuestro cuerpo. Hay muchísimas cosas que hacen que nuestro orgasmo pueda ser beneficiado, porque claro, si nos conocemos la respuesta va a ser mucho mejor porque podemos guiar a la pareja a que nos pueda producir determinados estímulos. Pero como decías, hay orgasmos que se pueden tener simplemente con tocar los pechos o besar la oreja o en un momento dado la zona del fondo del cérvix, o hay mujeres que tienen orgasmos solo con la imaginación o sin tocarse o leyendo un libro. Y luego están los orgasmos que son a través de los sueños. Hay muchas personas que tienen orgasmos. De hecho, en la Universidad de Montreal había un estudio que decía que un 37% en ese estudio de mujeres habían tenido orgasmos mientras dormían y un 83% de hombres habían eyaculado. Así que también hay sueños mojados. Vaya. O sea que esto que se suele decir, que dicen los chicos, me he levantado con la tienda de campaña, bueno, pues quizás es que ha habido, ¿no?, también cierta actividad, en este caso en ensoñaciones, pero actividad en definitiva. Sí, además es muy usual que en las fases de sueño también muchas veces, y en el REM en las mujeres, pues muchas veces hay esos movimientos sexuales. Pero si hablamos en este caso de la relación sexual pura y dura y del orgasmo de la mujer, no existe el orgasmo femenino sin la intervención del clítoris, ¿no, Marian? A ver, todos los orgasmos tienen una conexión con el clítoris. De hecho, hay una carga, una tensión, y se nota una descarga y unas contracciones en la vagina.
Por lo tanto, por lo que sea, lo que pasa es que confundimos la estimulación con la fuente de estimulación. Pero el orgasmo en sí es el mismo. De hecho, toda esta separación de clítoris y vagina nos ha dañado tremendamente a la mujer, porque realmente se obliga un poco a creer que el sexo, ¿no?, es igual a penetración vaginal. Y volvemos a lo mismo. Muchas mujeres, de hecho, a veces disfrutan mucho de los juegos masturbatorios y tienen el complemento de la penetración. El hombre, como eyacula directamente a través del movimiento, pues ya forma parte de su estimulación. Claro. Pero si adoptamos la forma masculina de hacer sexualidad y nos la imponemos, dejamos muy de lado personas que necesitan una estimulación mucho más precisa sobre el clítoris. De hecho, justo esta semana, por ejemplo, llevé una clienta donde creía que tenía muchos problemas y se declaraba a sí misma anorgásmica, y ya venía con el diagnóstico dado, porque la mayoría de veces tiene que estimularse el clítoris. Y ella creía que era anorgásmica por ese motivo. Exactamente, y porque además su pareja le comentaba que normalmente con las otras mujeres que ha tenido con la vagina llegaban. Y yo le dije, bueno, pues mira, ha tenido suerte, porque en la estadística realmente es baja. Y como no, cuando nos pasan estas cosas vamos preguntando a todo el mundo cómo son los orgasmos. Así que había preguntado a un montón de amistades si los tenían así. Y ella no entendía por qué necesitaba más estimulación que otras. Y vuelvo a decir, como he dicho en otros programas, imprescindible hablar de sexualidades. Cada persona tiene su idiosincrasia, ha tenido un contexto, una educación, tiene un cuerpo, incluso su manera de sentir los orgasmos y su percepción sobre el mismo es distinta. De hecho, aquí tenemos muchos factores. Puede ser la intensidad que cambie esta percepción, o puede ser la excitación, o la duración, o la cantidad. Todo esto hace que el orgasmo también se perciba de forma distinta. Ni siquiera nosotros durante el ciclo como mujeres sentimos los orgasmos de la misma manera. Es como el dolor, ¿no? Igual que tenemos diferentes umbrales del dolor, también quizá lo podíamos trasladar al orgasmo, ¿no? Exactamente. De hecho, es una tensión muscular, ¿no?, que se gestiona la zona sanguínea en la zona pélvica, hay una sensación de excitación y va seguido de un clímax y una relajación, que normalmente es de 3 a 5 segundos, se van notando esas contracciones. Y esas descargas musculares que son rítmicas, que están a nivel genital, y con esa relajación da ese alivio. Pero estas descargas rítmicas también van en función de forma subjetiva, con más o menos intensidad, y de hecho hay muchas mujeres que van teniendo pequeños orgasmos y van teniendo uno más grande, o mujeres que tienen un orgasmo muy grande y después no tienen ganas. Ni siquiera desean seguir siendo estimuladas. Lo digo por también la idea de que las mujeres se les tiene que seguir estimulando y seguir teniendo orgasmos. Sí, no. que todas somos multiorgásmicas, ¿no? Sí, y yo digo, bueno, yo tengo un montón de clientas donde te comentan que, y a veces te lo preguntan, es que yo cuando tengo mi orgasmo es que me quedo como saturada, y es que de verdad no me gusta ni que me toque más. Es como la fase de refracción de ellos, ¿no? Que también la podemos vivir nosotras, claro. Sí, y además dicen, estoy hipersensibilizada, evidentemente, el clítoris está hipersensibilizado, está debajo de la capuchita. Y también me encuentro esto con el tema de sexo oral, ¿no? Que dicen, bueno, pero es que estoy a punto, pero hay un momento que empiezo a tener dolor. Bien, pues estimula las zonas contiguas, estimula la vagina, toca otras zonas, pero no sigas estimulando el clítoris porque se te satura. Por lo tanto, en esos casos, igual que otras mujeres necesitan eso, e incluso de forma más fuerte o más rápida, otras mujeres necesitan una estimulación concreta con una presión concreta. Y eso es imprescindible, poder saborear, ¿no?, cómo es tu orgasmo. Y poder, de alguna manera, detenerte en esas sensaciones y transmitirlas. Claro, ahí el conocerse es muy importante, porque si no tenemos problemas de orgasmo. El problema es que ese autoconocimiento, quizás si hablamos de determinadas generaciones, el clítoris, por ejemplo, de la mujer ha sido el gran desconocido, sin duda, ¿verdad? Claro, y fíjate una cosa, se hacen 30.000 teorías, si es adaptativo, si no, bueno, 30.000 cosas desde las investigaciones, ¿no? Y en realidad, si no fuera tan importante el clítoris, ¿cómo es que está fuera de la vagina, donde tú te lo puedes tocar y no necesitas ni siquiera penetración para poder disfrutar de él? Por lo tanto, no está asociado directamente al sexo, a la procreación, ¿no? Y está ahí, y es el único órgano sexual, es el único órgano que sirve para dar exclusivamente placer. Sí, porque no tiene ninguna otra funcionalidad, Exactamente, eso es cierto. No tiene ninguna otra función, y esto se nos olvida. Y a veces le digo a las mujeres y a los hombres, bueno, ¿y esto para qué está, no? Está ahí. Por lo tanto, es muy importante utilizar el clítoris, ¿no?, que también tiene sus cuerpos cavernosos, donde se llenan de sangre.
durante la excitación, como lo tienen los hombres. También hay mujeres que, por ejemplo, con el punto G, que están entre 3, 4 y 5 centímetros, ¿no?, en la cara anterior de la vagina, es como si pusieras un medio dedito en la primera falange, ¿no?, a medio camino entre el hueso del pubis y el cuello uterino, y hicieras como si movieras el dedito, como diciendo, ven para aquí. Sí. ¿De acuerdo? Ese gesto de ven, efectivamente. Exactamente. Ahí, cuando hay excitación, hay se nota como una rugosidad, ¿no? Hay muchas mujeres que dicen, ay, es que me iba a mear. No, no te ibas a mear, es que está cerca de las glándulas de Skinner que están conectadas a la vejiga. Y esto da una sensación de ir a orinar. Yo les digo, sigue presionando, sigue experimentando y después pasará. Esto es importante, son pequeños datos que no quiere decir que tengamos que estar buscando ese punto, ni que todo el mundo lo encuentre, ni a que todo el mundo le guste, ni que todas las mujeres tengan una eyaculación por el punto G. Claro. Volvemos a lo mismo, ¿no? Porque es que al final mitificamos todo, ¿no? Y parece que tenemos que estar buscando puntos, ¿no? También he visto muchas mujeres, ¿no?, que confunden la falta de orgasmos con ser frígidas. Porque, bueno, tenemos toda una idea social de la frigidez, ¿no? Y de cómo habían sido las cosas, ¿no? Y yo les explico, ¿no? Una mujer que no tiene orgasmos, tiene deseo sexual. Y además disfruta de todo el trayecto. Solo que en un momento dado, pues, eso se interrumpe. No tiene por qué ser el objetivo, digamos, ¿no?, de la relación, en este caso sexual. Si lo conseguimos, perfecto, pero no tiene por qué ser el final, ¿no?, o el mejor de los finales. No, lo que pasa es que es verdad que si vas acumulando tensión, muchas veces al final puede producir dolor en la zona pélvica. Claro. Y no tener ganas de tener más relaciones. Esto sí se va acumulando. Además es muy interesante esto el tema del orgasmo, porque las investigaciones con escáner, por eso es muy importante comprender también qué hay debajo de todo eso y cómo influyen los factores psicológicos, ¿no? Las zonas del cerebro que están relacionadas con, dijéramos, la zona de más miedo o alerta, se desconectan, se apagan. O sea, que vemos como una especie de trance que nos aleja del miedo y de la ansiedad. Y ahí se produce en el momento del clímax. De hecho, los franceses le llaman la petite mort, la pequeña muerte. Que es bonito, ¿no? Sí. Como lo expresan el orgasmo. Hablábamos de masturbación, de autoconocimiento. El problema surge o llega muchas veces cuando tenemos que alcanzar ese orgasmo en pareja. Quizá en solitario somos capaces de estimularnos y de llevar diferentes ritmos, de autosatisfacernos, pero, insisto, ya cuando tenemos que comunicarnos, que compartir, quizá aquí se pueden llegar a multiplicar los problemas, ¿no? Sí, a ver, hay yo me encuentro muchísimos problemas con el orgasmo y podríamos resumir algunos que seguramente muchas personas que nos escuchen puedan de alguna manera darse cuenta que esto produce, ¿no? La rutina sexual en pareja, como tú dices, ¿no? Muchas veces como estamos con los mismos hábitos, no se nos ocurre cambiar pequeñas cosas, ¿no? Después las disfunciones en uno de los dos o en la pareja, por ejemplo, pues una eyaculación precoz que hace que la persona en un momento dado pues no se entera, ¿no? Y cada vez que se pone y empieza a estar bien, pues no lo disfruta. O a lo mejor también puede pasar muchas veces, ¿no?, que hay orgasmos retardados. Entonces estos orgasmos retardados van a producir pues sequedad o cansancio o aburrimiento. O cuando una de las dos personas puede tener un bajo deseo, ¿no? Y que, bueno, cuesta mucho todo el tema de ponerse, ¿no? O, por ejemplo, el desconocimiento del cuerpo, como decíamos. Claro, si tú te has estado masturbando, como decías hace un momento, y conoces tu manera de funcionar, o has ido probando diferentes formas, tú tienes más ideas de cómo facilitar, pues, mejorar tus orgasmos, tener mayor intensidad, prolongarlos, e incluso disfrutar más y anteceder que puedan ser más o menos rápidos, ¿no? Luego me encuentro en la consulta muchos malos preliminares. Y eso es que, de alguna manera, claro, el preliminar sabemos que, y sobre todo en la mujer, facilita pues que haya un mejor orgasmo y su intensidad también va a variar. Tienen que escuchar la lección de hace 2 semanas. Ah, bueno. Pero bueno, es importante porque esa intensidad mejora y entonces si mejora esas ganas de disfrutar, también facilita pues que se pongan más, ¿no? Claro. El estrés y la ansiedad, esto ya se llevan el premio, ¿no? Y además es que se llevan a la cama, ¿no? Cualquier conflicto que tenemos durante el día o conflictos laborales y no desconectan la cabeza. O en un momento dado les viene eso, ¿no? Y eso es importante también. A veces también la no estimulación del clítoris, como hemos comentado antes, más directamente, ¿no? O tabús y patrones culturales. Y hay casos como, por ejemplo, los conflictos que puedan haber, o las crisis de pareja,
o los conflictos emocionales. Sabemos que lo emocional pues tiene un afecto. Muchas veces cuando estamos muy embotados no sentimos lo mismo ni sentimos igual, no estamos ahí puestos, ¿no? A veces también me encuentro pues el conformismo, ¿no? Las parejas se van dejando, ¿no? Y al final pues el uno por el otro, bueno, aquello desaparece, ¿no? Y entonces es como que, ¿cómo recuperamos esto ahora? Y hay como un tedio, sobre todo después de tener hijos o más tiempo ha pasado. O la falta de comunicación. Hay personas que no expresan sus zonas o no piden sus zonas más sensibles. Y tampoco les piden de experimentar, ¿no? Y no lo comunican, y hay una falta de sinceridad y honestidad con esto. Ya lo dejan así, ¿no? También obsesión por tener orgasmos. Cuando estamos obsesionados por algo, lo que hacemos es inhibirlo y alejarlo. Esto es común. O la falta de afecto. Cuando falta afecto y una vez uno se pone o desvincula muchísimo el afecto, muchas veces esas sensaciones, ese malestar llega al otro. O la falta de lubricación en las mujeres, que o por el roce o porque les cuesta lubricar, no se les ocurre a veces utilizar un lubricante, ¿no? También te diré que a veces pueden haber problemas físicos, no suelen ser los comunes, el del sistema nervioso muscular, pero pueden haberlos. O la fatiga. También hay por dolor por enfermedad. Si tú estás mal o sientes un dolor, no tienes ganas, entonces el orgasmo de alguna manera no es placentero o está inhibido, ¿no? O la infidelidad. Yo he visto casos donde un problema de infidelidad ha provocado la inhibición del orgasmo de la otra persona. Y yo me encuentro muchas anorgasmias que tienen que ver con el autocontrol de la mujer. Está controlando, tiene miedo a las sensaciones y entonces lo que se hace muchas veces es justamente cortar ese orgasmo. Esto es muy, muy, muy común, mucho más de lo que nos pensamos. ¿Y por qué castigarnos de esa manera? ¿Por qué no dejarnos llevar por el placer? ¿Por qué se puede llegar a ese punto, Marian? Bueno, ahí tendríamos que ver sus bases emocionales. Por ejemplo, si tú vienes de una familia donde has tenido que reprimir, donde además has podido tener mensajes de la sexualidad erróneos y tus emociones normalmente has tenido que estar pendiente de controlar el entorno. Tú estás pendiente y vigilante de la relación sexual y cuando empiezas a sentir algo que te tensa demasiado, aunque sepas que después hay una liberación, a otros niveles emocionales no. Entonces al controlar y al estar pendiente haces que el orgasmo no se dé. No te abandonas a eso. Un orgasmo, como decíamos, implica mucho abandono. Claro. Y se desconecta. De hecho, hemos comentado que se desconecta la zona del miedo del cerebro y de la alerta. Pero si tú estás en estado de alerta, no permites ese abandono. No se va a dar, ¿no? También decirte que hay algunos casos donde hay problemas en la médula espinal y esto pueden dar pues problemas de orgasmo, ¿no? Y me he encontrado pocos casos, solo sé de uno que no lo llevé yo directamente, de dolor de cabeza con el orgasmo. Dolor de cabeza. También hay otros médicos que precisamente dicen que nos ayuda a paliar ese dolor de cabeza o a mitigarlo, ¿no? Se dan, digamos, las dos vertientes. Sí, lo que pasa es que este dolor de cabeza tiene que ver más con lo que yo he visto por tema médicos cuando los he consultado, ¿no? Con una especie de palpitaciones en la frente que se van extendiendo en toda la cabeza. Y se ha visto en hombres que tienen hipertensión arterial, el colesterol alto o que exceden de peso. Eso no quita que también hay casos de ese dolor de cabeza con aspectos psicológicos, que también algún caso he visto, pero vamos, de lo que es médico menos, donde había culpa, o esas personas o esos hombres estaban llevando doble vida, o se estaban obligando a tener relaciones sexuales. Por ahí llegaba el dolor. Claro, porque es que realmente no quieren ni pensarlo, ¿no? Fíjate, se pone en la cabeza. Es toda una obligación esto, ¿no? Y evidentemente estamos hablando de una fuente de placer. Claro. Desde ahí podemos comprender todo esto, ¿no? Hablamos, mira, ahora que estamos en los hombres, yo creo que hay también muchos mitos o conceptos erróneos en torno al orgasmo masculino. ¿Puede el hombre tener un orgasmo sin eyaculación, Marian? Sí, evidentemente que se puede tener. Y de hecho hay técnicas orientales y todo lo que es el tema del tantra y de muchos lugares, ¿no? Donde una de las cosas es lograr mantener sin eyacular, porque se considera que se desperdicia una energía importante y que además ese control también tiene que ver con creencias, ideas profundas sobre la capacidad, ¿no?, de estar consciente en tu sexualidad, dar el máximo de disfrute y de alguna manera no dejar que haya esa espera, ¿no?, cuando el hombre eyacula, que después tarda mucho en recuperarse. Por lo que pueden estar horas
teniendo relaciones sexuales, viviendo el sexo de forma consciente y movilizando las energías de ambos, sincronizando todo eso y facilitando ir mucho más allá de ellos. Pero esto ya requiere mucho control del cuerpo, mucho conocimiento y saber determinadas técnicas y entrenar el cuerpo, y evidentemente cuerpo y mente, ¿no? Donde la mente está en atención de aquí y ahora, claro. Donde no hay cosas en la cabeza y donde hay toda una compenetración con la mujer, que en ese tipo de prácticas la mujer de alguna manera es quien recoge la energía y la va devolviendo. Uh-huh. Pero ya estamos hablando de otro tipo de sexualidad, ¿no? Sí, ya estamos, eso es, en otro escalafón, quizás subiendo claro, escalones, ¿no? Exactamente, pero eso no quiere decir que no puedan haber maneras de entrenarlo, de retrasarla o retardarla. Uh-huh. De hecho, claro, eso facilita un orgasmo con mayor intensidad o mayor placer para los dos. También hay muchos problemas ahora que salen cuando no se sincronizan los ritmos. De hecho, cuando se eyacula muy rápido o uno, por ejemplo, la mujer tiene un orgasmo y él tarda mucho, ¿qué pasa? Pues que la mujer se aburre y se va secando. Uh-huh. Y muchas veces empieza a haber un problema de roce e incluso se produce dolor. Sí. Así que todo esto es muy importante, además se conozcan las personas, más formas tengan de saber cómo manejar su propia excitación. Porque bueno, ese manejo de la excitación también permite todo un juego distinto y todo un acoplamiento. Hay parejas que se empeñan en tener orgasmos simultáneos. Eso no es el fin, ¿no? Eso no quiere decir que hay muchas parejas que logran tenerlo porque hay un conocimiento mutuo de cómo funcionan sus cuerpos y logran sincronizarlo. Pero no es que estén diciendo vamos a sincronizarlo, sino que están en los gestos y en la escucha del cuerpo del otro. Y además facilitan su aumento de excitación. Jugar con ello. Y con todo eso se facilita, ¿no? También se puede utilizar pues todo lo que es el trabajo de los músculos PC, de Kegel, donde también se puede jugar con esa excitación y con ese retraso. Hay muchas cosas que facilitan jugar con todo eso, o cambiar de posturas en un momento dado donde ve que uno se está acelerando, o desacelerar. Claro, pero ahí uno requiere escucha interior, requiere estar en el cuerpo muy centrado en sí mismo. Si estamos muy centrados en que si el otro disfruta o no, también muchas veces hace que de alguna manera nos desprendemos de eso. Uh-huh. Y eso es una fuente de placer, ¿no? No te he comentado que es muy importante que los fármacos pueden afectar mucho. Uh-huh. Y aquí es muy importante cuando una pareja empieza a sentir que hay una modificación en sus orgasmos. A veces, por lo que sea, los médicos no lo comentan. Y pueden haber efectos secundarios, tanto produciendo disfunción eréctil como incluso como una disminución de la intensidad del orgasmo. Que hay casos que yo en la consulta me los encuentro. Claro. Y esto es importante que cada uno lo tenga en cuenta, ¿no? Claro. Luego hay el tema, ¿no?, que siempre se dice sobre la eyaculación, ¿no?, de precoz, ¿no?, que hay hombres que te dicen, bueno, es que es adaptativo, porque claro, fíjate, muchos primates tienen orgasmo muy rápido y sirve para la evolución. Y les digo, sí, hay una parte que sí, pero la sexualidad también es placer y comunicación. Y le pongo el ejemplo de los orangutanes, ¿no? Los orangutanes tienen un montón de posturas, tienen un pene muy pequeño, pero pueden estar 15 minutos. Uh-huh. Quiero decir que, bueno, que todo lo que importa es cómo se acopla a esa pareja, cómo cada uno vive esa sexualidad y que de alguna manera dé cabida a las formas de expresión y las necesidades de cada uno de ellos. Por eso la comparación, ¿no?, de los orgasmos o cómo deberían de ser, como te he explicado, son bastante relativos. Claro. Porque hay personas que solo con leer o imaginar, yo he tenido casos en la consulta de personas que tienen orgasmos en menos de 2 minutos. Uh-huh. Y los tienen fácilmente. Que incluso me preguntan esas mujeres, ¿soy eyaculadora precoz? Se empiezan a hacer esas preguntas, ¿no? Les digo, ¿puedes seguir teniendo? ¿Lo disfrutas? Entonces, continúa. Claro. Claro. ¿Y qué les decimos quizá en este caso nos dirigimos de nuevo a las mujeres que quizá nos están escuchando y se están preguntando, pues la verdad es que no sé si he sentido algún orgasmo en alguna ocasión? Si se hacen esa pregunta, quizá la respuesta sea que no lo han sentido, ¿verdad, Mariano? No como deberían. Sí, de forma muy sencilla, ¿no? Es que a veces también lo sienten, pero son atenuados y entonces no lo consideran orgasmos.
Y entonces yo les comento si han tenido alguna contracción rítmica a nivel genital en un momento que han sentido un poquito más de placer, si se ha producido una tensión seguida de una relajación, si han sentido un alivio y si notaban esas palpitaciones vaginales, incluso contracciones anales, que también se dan, ¿no? Sí. Y cómo lo vivían. Entonces muchas te dicen, ¿es solo eso? Sí, es eso. ¿Y por qué está tan atenuado? Entonces ahí empezamos a trabajar un poco qué puede estar haciendo inhibir esa sexualidad, porque es que muchas realmente lo sienten. Y ahí empezamos a ver si hay mensajes, ¿no?, que les hacen pensar que no tienen que tenerlos o que les ha podido afectar. Antes de que se nos vaya el tiempo, que lo estamos consumiendo a velocidad de rayo, quería apuntar una cuestión. Hace unas semanas, cuando hablábamos de los preliminares, recibíamos la llamada de una oyente que se echaba las manos a la cabeza. No le gustaba lo que estaba escuchando. Decía que ella tiene 80 años, que a esa hora son las personas de 80 años las que nos escuchan primordialmente, y que a ellas no teníamos ya nada que enseñarles. Cuando hablamos del orgasmo, precisamente, y de la mujer, muchas mujeres mayores de 60, de 70, las que son sexualmente activas, también tienen un alto nivel de satisfacción sexual. Que no se resignen, porque también hablamos para ellas, ¿verdad, Marian? Hablamos para todo el mundo que quiera aprender algo. No es importante tanto lo que muchas veces estamos comentando como lo que sirva para cada uno y pueda adaptar o pueda abrir. Lo que importa es que tengamos la mente abierta para escuchar y que cada uno, sin poner moral, porque no es un tema de moral, que cada uno diga, pues mira, esto me lo puedo probar o me lo puedo quedar, o al menos entiendo porque otras personas lo viven así y otras les pasa eso. Porque si de algo ha de servir, todo lo que estamos haciendo es facilitar que cada uno tenga una mejor salud con uno mismo, con su cuerpo, y que de alguna manera pueda abrirse no solo a uno mismo, sino en la relación. Y lo que está claro, como tú decías, los beneficios de la sexualidad están bien demostrados, y también nos facilita tener mucho más serenidad y calma, porque también es un factor que nos baja la ansiedad, y que nos une al otro, porque los químicos que expulsamos cuando tenemos un orgasmo nos unen a la pareja. Por lo tanto, es una expresión de amor, de afecto y de estabilidad con uno mismo, y de darnos al cuerpo nutrientes. Entonces es tan importante pues contemplar qué cosas nos hacen sentir mal. Y yo creo que siempre podemos aprender. Yo todos los días aprendo en la consulta con un montón de clientes que me traen sus experiencias. De hecho, gracias a muchos de esos clientes, hoy puedo estar hablando aquí. Claro. Porque me comunican todo eso. Y por mucho que uno lea, por mucho que uno crea que sepa, siempre hay experiencias que te hacen reflexionar o te hacen tomar notas. Como todo en la vida, la sexualidad no es distinto, es un aprendizaje más. De hecho, fíjate si lo es, que si fuera tan natural no habrían tantas disfunciones sexuales. O no estaríamos hablando de esto. Y sería algo que nos saldría de forma más natural, pero tenemos una cultura, una sociedad, un entorno, unos padres, unos mensajes, unos colegios, unas relaciones que nos van de alguna manera a veces generando confusiones, mitos o unas experiencias que no siempre son gratificantes, o unos bloqueos o épocas de la vida donde no dejamos de alguna manera fluir todo lo que somos. Bueno, pues nosotros en La Noche Despierta seguiremos hablando de sexo con toda la naturalidad del mundo cada jueves con Marian Ponte, psicóloga, sexóloga. Se me quedan muchas preguntas, la verdad es que tenía muchos detalles concretos, pero bueno, como sé que cada 7 días te tengo por aquí, seguro que mis dudas serán resueltas en cualquier otro momento. Así que de momento te envío un placentero abrazo en esta, aquí al menos, fría y lluviosa noche, Marian. Bueno, pues muchas gracias por contar conmigo y por facilitar que tantas personas puedan aprender cosas. Aprendemos todos juntos. Gracias a ti, de verdad. Agur. Agur, un abrazo.